8 Directo. Ocho Directo. Pues ya estamos de regreso en este segundo bloque de nuestro tiempo de 8 Directo en esta jornada del martes. Un día en el que también les vamos a hablar de un aspecto muy importante también a nivel del comportamiento humano, sobre todo en estos momentos tan convulsos en nuestra vida como es este tiempo de pandemia. Hablaremos de cómo está afectando desde el punto de vista psicológico tanto a los niños como a los adultos, y para ello tenemos en nuestro plató de 8 Directo a Lourdes Marín. Lourdes, muy buenas tardes. Buenas. Lourdes, que es psicóloga, especialista en la práctica clínica por la Asociación Española de Psicología Clínica Cognitiva, titular del Centro de Atención Infantil Temprana y coordinadora del Grupo de Mayores de Aspademis. Sí. Especializada principalmente en la psicología de adultos, pero desde el año 2011 muy enfocada también al tema de los niños. Sí, la verdad es que la especialización fue enfocada a adultos, pero bueno, por cosas de la vida terminé en el centro de Aspademis, tras las prácticas que realicé con el máster que hice, y desde el 2011 llevo compaginando adultos y niños, con lo cual realmente en la práctica clínica pues abarco un rango de edad muy amplio. Lourdes, este tiempo también de pandemia totalmente inaudito en la historia reciente, ¿no? Tiene que suponer también para vosotros un reto importante, ¿no? Hombre, verdaderamente desde el inicio ha sido un reto para todos, porque mentalmente ha sido una situación novedosa, de incertidumbre, de un nivel alto de ansiedad para todos. Se alejaba mucho de lo que la salud mental requiere para un buen desarrollo vital, verdaderamente. Entonces, es mejor como adoptar una visión positiva y sana de todo esto, y yo siempre he dicho que en momentos de crisis es bueno pues aprovechar para ese crecimiento, ¿no? Ese aprendizaje y esa oportunidad. Y confío en que todo esto a nivel personal, aunque haya sido muy difícil, nos traerá a largo plazo pues grandes progresos, ¿no? Interiormente y mentalmente y psicológicamente. Lourdes, trabajas principalmente en Cádiz, sí, aunque también con consulta en Chiclana. Sí. Dos ocupaciones bien distintas, por otra parte, ¿no? Sí, bueno, en Cádiz estoy en una asociación que se llama Aspademis. Estoy en un centro de atención temprana de 0 a 6 años en el que intervenimos con niños con problemas en el desarrollo o riesgo de padecerlo en 3 áreas principales: motora, lenguaje y cognitiva, que es mi caso. Y después de 6 años en adelante, pues niños, jóvenes y adultos con discapacidad, y varios programas, los cuales pues yo soy la coordinadora. Y en el caso de la consulta en Chiclana, principalmente son patologías o situaciones, consultas de adultos o también de niños. De todo. En Chiclana, tanto niños como parejas como adultos. Y no sabría decirte porque según la época del año se decanta más para unas edades o para otras. Ahora en septiembre, por ejemplo, con la incorporación de los niños al colegio, pues ha habido muchos más casos de niños, pero bueno, realmente no todo rango de edad me llega por privado, claro. Digamos que los picos en materia de consulta psicológica van marcados principalmente por cambios estacionales o de situación personal, ¿no? Hombre, depende también un poco, hay muchos factores. A nivel general, pues el comportamiento humano se adapta a la situación que vive, y obviamente cada época histórica, pues social, afecta, pero también los factores personales, lógicamente, pues son muy importantes. Pero bueno, sí, va fluctuando un poco según tanto estacional, pero hay tantos factores que no se puede establecer como algo de guía establecido. Lourdes, tienes un eslogan en la consulta que es crecer hacia adentro para florecer hacia afuera. En ese mensaje, en ese eslogan, ¿qué es lo que quieres resumir o qué mensaje quieres dar? A ver, eso apareció cuando yo cambié mi forma o mi metodología de trabajo en consulta. Yo me di cuenta en un proceso de terapia personal que tuve que
pues en consulta me faltaba como algo, veía como que el proceso estaba vacío, llegabas a tu casa, sí que es verdad que evolucionaba, pero necesitaba como más práctica, y ahí decidí pues cambiar un poco pues el formato de mi intervención. Entonces es un formato muy activo, muy dinámico, en el cual yo me comprometo con el paciente o con la paciente y ella conmigo, y con el objetivo de tener los cambios y los objetivos que queremos. Y ha funcionado muy bien, y como los objetivos de mis pacientes son los míos también, porque es lo que más me puede llenar, que es conseguir los cambios que se necesitan, pues así hemos establecido pues, el ritmo de trabajo y ha ido bien. Lourdes, ¿ahora en qué proyectos estás trabajando desde tu perspectiva como psicóloga? Pues mira, el año pasado, justo antes de empezar toda esta época, empezábamos un proyecto en Cádiz que se llamaba Quiero que sientas como yo, un proyecto muy bonito en el cual los adultos de la asociación, yo quería como dar un paso más con ellos, y me di cuenta que su punto fuerte era pues su nivel de autoestima, el manejo de emociones. Entonces decidí formarlos para que ellos fuesen los docentes en los colegios, y visitábamos los colegios dando talleres de emociones. Eso se presentó, se iba a ampliar, pero lo tuvimos que paralizar con la historia del coronavirus. Y por otra parte, en la consulta, pues adaptándonos a esta nueva normalidad, pues estoy pensando y dándole vueltas, intentando formar una serie de cursos de fines de semana online. Y bueno, entre otras cosas. Lourdes, hay también un servicio que creo que es bastante interesante, que se ofrece principalmente desde Aspademis, pero para los padres, ¿no? Una especie de escuela de padres o respiro familiar, creo que lo habéis denominado. Aspademis lleva muchísimos años trabajando, de hecho fue uno de los primeros centros que se abrieron. Entonces, la escuela de padres viene de años atrás. Nuestro principal objetivo es el bienestar en la familia, porque es un factor imprescindible cuando hay casos tan complicados, ¿no? Que es el nacimiento de un niño con problemas. Entonces se creó una serie de escuelas de padres, de grupos de padres, en el que se daban pues apoyo psicológico, esas herramientas para enfrentar la situación, y el respiro familiar, pues precisamente con el mismo objetivo de esa salud mental para la familia, que es tan necesaria, pues se hacen campamentos de fines de semana en el cual nos vamos con los niños, con los jóvenes y adultos, y se produce ese respiro familiar y esa recarga de energía para seguir con el trabajo. Y ahora en la consulta imagino que llegarán también muchas personas afectadas por esta pandemia, y evidentemente como consecuencia de lo que ello ha supuesto en factores como el miedo o como la situación, la inestabilidad emocional, económica, laboral. Son muchos factores. Yo siempre digo que la pandemia ha sido como un interruptor que abre la caja de Pandora de nuestras vulnerabilidades. Lógicamente nosotros tenemos siempre internos pues, una serie de procesos emocionales, pues, gestiones determinadas que salen a la luz o no. Entonces toda esta situación y este carácter ansioso, inseguro, pues nos crea una predisposición a que nos salgan ciertas cosillas ahí, ciertas coletillas que estaban internas que se bloquean, y a lo mejor problemas que anteriormente eran problemas diarios, pues que se enfrentaban fácilmente, se pueden transformar en grandes dificultades. Todo eso provocada por la predisposición que tenemos psicológica, ¿no? Ante el miedo, como bien has dicho, la inseguridad, esa incertidumbre, ese miedo al futuro, esa información pues mal gestionada que se puede dar en algún momento determinado, ese exceso de información innecesario. Entonces, yo siempre digo que tenemos que tener claro cuáles son los hábitos sanos dentro de las limitaciones que tenemos y dentro de la situación que estábamos teniendo. En este tiempo, hablando con amigos y demás, imagino que te pasa también a ti, tenemos perfiles totalmente distintos de interpretar la información, ¿no? Quien está ansioso y casi conectado, dependiente de esa información y quiere tragárselo todo y estar en el minuto a minuto de todo lo que está ocurriendo con respecto a la pandemia, lo que está ocurriendo no solo aquí, sino en su entorno más próximo, sino más allá.
y quien se abstrae absolutamente de la situación está viendo constantemente series, películas y no quiere ver un informativo ni leer un periódico. No lo sé, imagino que como en todo el equilibrio estará en el punto medio, Exactamente. ¿no? Los extremos siempre son malos y siempre son muy perjudiciales para la salud mental y física, que van de la mano, con lo cual yo creo que ni una postura ni otra es buena. No es bueno estar continuamente dando más datos porque realmente no nos sirve de nada, ni tampoco desconectarse de la realidad, ni ahora ni nunca, porque vivimos en una realidad determinada. Con lo cual yo creo que tenemos que tener la información necesaria para establecer pues, un estado de respeto y que no nos lleve al descontrol con respecto al miedo, porque el miedo nos paraliza, el miedo nos afecta muy negativamente tanto a nivel físico como a nivel mental, nos quita la libertad en general, entonces hay que tener un término medio como todo. Lourdes, finalmente, y algo que me llama también la atención y sobre todo que me interesa conocer tu posición como profesional de la psicología. Esta pandemia también ha llevado en el trato humano, en la cercanía y sobre todo los que tenemos un carácter mediterráneo, los andaluces, los españoles, pues al distanciamiento social. No hay besos, no hay abrazos. La vuelta a esa normalidad cuando se tenga la vacuna va a requerir de un proceso de adaptación a nuestra propia cultura, nos va a hacer transitar por eso de una forma muy rápida y volveremos a ser lo que fuimos, ¿o no? A ver, lógicamente va a ser un proceso como todo. Tampoco hay que tener claro que hay muchas formas de expresar las emociones. Nosotros somos mucho de contacto y más en el sur, entonces yo siempre digo que para no tener ese vacío, pues que la exterioricemos mucho con la palabra, ¿no? Que no dejemos de decir pues todo lo que pensamos a nivel emocional con la gente que nos rodea para no crearnos como un estado de vacío emocional total y de aislamiento. Pero bueno, la vuelta a ese contacto social, habrá personas que la tengan directamente y otras que necesiten un poco más. Yo creo que estará más basado en el miedo, ¿no? Porque esos rescoldos del miedo al contagio, del miedo, se van a quedar ahí y habrá que luchar en contra de ellos, pero yo creo que con nuestra tendencia no nos será complicado pues la vuelta y lógicamente sí que tendrá un proceso. Pero no lo veo imposible, ni mucho menos eso sea algo que nos vaya a paralizar. ¿Y será más complicado dependiendo del tramo de edad? Porque a mí me parece, por ejemplo, que los mayores van a ser los primeros en acercarse y en tener ese contacto porque requieren de besar a sus nietos, de besar a la gente que aprecian, abrazar, y a lo mejor en un tramo de edad más joven a lo mejor es donde hay más... A ver, verdaderamente si te pones a analizar, por ejemplo, los niños a mí me han dado una lección, porque han interiorizado las normas tan bien que nos hemos quedado todas las profesionales con la boca abierta, esa distancia, esas mascarillas, y son muy pequeñitos, pero verdaderamente las interiorizan genial. A ver, tenemos en cuenta que los niños están recibiendo una información contraria a lo que la educación se ha basado toda la vida. Hemos estimulado el juego interactivo con sus iguales, hemos estimulado el compartir, hemos estimulado pues eso, ¿no? El contacto social, que eso es lo sano para ellos, y de repente le venimos con todo lo contrario. Pero tengo una visión muy esperanzadora y es que los niños son esponjas y confío tanto en esa capacidad de adaptación que sé perfectamente que al igual que se han metido en este proceso sabrán salir, pero va a haber mucha, pues van a necesitar mucha ayuda ante esas contradicciones que estamos teniendo, ¿no? A nivel social y a nivel emocional y mental en general. Lourdes, gracias por haber estado bueno, antes de despedirte, cuenta sobre todo a nuestra audiencia que te ha estado escuchando y alguno que quiere consultar algo a nivel particular, ¿cómo se puede acceder profesionalmente a tu consulta? ¿Hay redes sociales, algún portal, página web, sí. Teléfono? Bueno, pues las redes sociales, por Facebook, Instagram y en la página web Lourdes Marín Psicología, las tres se llaman igual. Podéis por formularios de contacto, mensajes privados, hay varias vías de comunicación, incluso email o el teléfono, pueden acceder
a mí para lo que necesiten. Pues Lourdes, gracias por haber estado con nosotros. Vosotros. Lourdes Marín, psicóloga, especialista en la práctica clínica de la Asociación Española de Psicología Clínica, que bueno, pues con una experiencia grandísima en el tratamiento de patologías y de circunstancias a nivel psicológico, tanto de adultos como de niños, como nos contaba. Ha sido una entrevista, una charla interesante, sobre todo en este contexto en el que nos encontramos. Ocho Directo.